Se encuentra con nosotros el ingeniero Juan Javier Gutiérrez Limongi, quien entre sus estudios cuenta con una maestría obtenida en la Universidad de Greenwich, en Londres, en el Reino Unido. Dispone de varios títulos sobre liderazgo, sobre realización política, etcétera. Lo importante es de que es un ecuatoriano que salió a formarse en el exterior, concretamente en Inglaterra. En esta circunstancia ha estado en un país que recibe gran cantidad de inmigrantes, gente de varias religiones y que en este momento se caracteriza por ser un país crisol, en el que se están fundiendo razas, creencias, religiones y procesos. Hablamos de que Londres tiene un alcalde de origen pakistaní, creo, o hindú. Tiene un presidente del parlamento también que no es anglosajón. Es correcto. Creo que es hindú también. También, es correcto. Muchos latinos que están allá, incluso el hermano de Juan Javier es concejal del municipio de Londres. El Buró de Londres, es del correcto. Buró de Londres. Entonces vemos de que hay un cambio en uno de los países más conservadores del mundo. Y este cambio queremos ver cómo se lo está sintiendo en los diferentes países del orbe. Dígame, Juan Javier, si más o menos presenté un retrato apropiado, correcto. Primero, muy buenos días a todas las personas que ya sintonizan a esta hora, pues la revista Cascabel. Muchas gracias por la invitación y a todos, pues encantado de compartir micrófono con usted nuevamente. Y sí, lo he hecho muy bien, esa semblanza extraordinaria. Le agradezco mucho por esas palabras. Partiendo de este hecho, vamos a aterrizar en nuestro país. Tenemos un millennial de presidente formado en el exterior con sus títulos obtenidos en los Estados Unidos. ¿Hasta qué punto esa preparación que reciben los ecuatorianos en el extranjero es aplicable para nuestra realidad política, social, económica, para ese carácter del ecuatoriano que es tan especial y tan diferente por las 4 regiones? Partamos un punto, el punto de que el ecuatoriano puede ser resiliente, pero si él mismo cree en sus virtudes. Las oportunidades que tiene el ecuatoriano son grandes, pero lamentablemente las limitaciones también lo son. Aquí hay un tema y que me gustaría tocarlo con usted. Son 4 temas de los cuales yo he visto que lamentablemente estamos viviendo en estos actuales momentos del ecuatoriano y en sí, no solamente el ecuatoriano que vive prácticamente en el territorio nacional, sino también fuera. Hablamos de la superación, hablamos de las herramientas que tenemos nosotros para sobresalir en el mercado. Cuando hablo de mercado, hablo de mercados internacionales, mercados locales. Dentro de esas oportunidades también hay, como le dije, virtudes y características. Pero lamentablemente todo eso se encierra sobre la educación. Aquí hay un tema muy importante. La educación existe, pero no existen las herramientas técnicas para fortalecer la educación. Aquí en el Ecuador. Aquí en el Ecuador. ¿Qué pasa con aquello? Que en el Ecuador esas herramientas técnicas necesitan ser impulsadas por, obviamente, organizaciones o instituciones que no pueden dejar de darle seguimiento a alumnos, a estudiantes, inclusive a su cuerpo docente. Tiene que haber técnicas, como por ejemplo, usted lo mencionó, Inglaterra es uno de los países que tiene mayor diversidad, pero al mismo tiempo mayor tipo de innovación. Por eso su innovación y desarrollo es uno de los top, no solamente en el mundo, sino también en su región como tal para competir. Y esa investigación y desarrollo es por el seguimiento que se les hace a sus estudiantes, por el desarrollo e innovación y más que todo también por el despunte tecnológico que se le puede gestionar. Aquí me asalta una curiosidad. Usted en su formación, usted estudió ciencias empresariales. En un país que viene haciendo comercio desde hace 2000 años. Correcto. Más o menos. Que se enfrentó en esa realización del comercio con romanos, con vikingos, etcétera, etcétera. Entonces, saben el teje y maneje del comercio
al revés y al derecho. Lo bueno y lo malo, lo posible y lo imposible. Tanto es así que inventaron o crearon lo que se llamaron los corsarios. Bueno, Inglaterra ha creado las tres más grandes cosas de la historia: los corsarios, el fútbol y el whisky. Partiendo de ese hecho, la formación que recibe un latino, y concretamente porque no es un latino cualquiera, porque Argentina, Chile están como en otro nivel, Colombia como en otro nivel, que recibe un ecuatoriano, esos conocimientos que recibe el ecuatoriano en estas áreas, ¿hasta qué punto encajan en la manera de hacer empresa en el país? Pueden encajar de manera positiva, si es que se conocen obviamente que los mecanismos pueden ser buenos, pero también tenemos esa sombra oscura que nos persigue a los latinoamericanos, que se llama corrupción. Esa sombra oscura que no nos permite avanzar o desarrollar nuevas tendencias dentro del mercado, sino que tenemos que pagar a funcionarios para lograr objetivos. Y eso es lo que está mal. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a lo fácil. No acostumbramos a construir con nuestras manos, sino que con dádivas o que lamentablemente con este tipo de malas influencias logramos estar arriba, cuando no debería ser así. Cuando se debería estandarizar procesos para que se puedan generar nuevas plazas de oportunidades de trabajo, para que se pueda lograr, pues obviamente, esa liquidez en las diferentes empresas, pero todo con innovación. Nada debajo de la mesa, nada de mañoserías, que lamentablemente esto se da por comentarios que le digo también de compañeros estudiando casos de temas latinoamericanos, se dan mucho en nuestra región. Y eso tiene que también ser una autocrítica para no solamente el Ecuador, para todos los países de América, de poder ver cómo paramos esos malos valores que se enseñan por fuera tal vez de las universidades y en la vida diaria, y tratar de trabajar en la honestidad, en la pulcritud y más que todo en la rectitud de ser una persona, como yo le digo, un agente de cambio para la sociedad. Interesante, usted ha tocado el punto al que quería llegar. El gobierno actual es la suma de los errores y aciertos de gobiernos anteriores, porque de una u otra forma, estos crearon las condiciones para el desenvolvimiento del actual gobierno. Le dieron las pautas, dejaron hechas las estructuras administrativas, las normas de comportamiento, las leyes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted coincide con esta visión o le niega la responsabilidad a los gobiernos anteriores a lo que ocurre en el país? La suma de las responsabilidades de todos los gobiernos obviamente es echarle la culpa al anterior, ¿no? O sea, lamentablemente aquí siempre le tiramos la pelotita al que antecede. Todos los gobiernos tienen errores. Todos los gobiernos tienen cosas que mejorar. Pero también depende de cuán autocrítica puede ser la población con respecto a lo que ya pasó antes. Cuánta memoria tenemos nosotros los ciudadanos también para poder elegir en las urnas. El ecuatoriano lamentablemente no tiene una educación electoral. Una educación electoral en donde realmente vale más una camiseta de algún partido político que la razón. O realmente una propuesta populista que una propuesta de futuro. Y eso preocupa. Preocupa porque lamentablemente el ciudadano ecuatoriano no está capacitado para ir a las urnas. Porque si usted va a los sectores más recónditos de la ciudad de Guayaquil, como la Sergio Toral, Janet Toral, o las periferias de la ciudad, no conocen ni siquiera qué es el voto. Y van obligados realmente por la papeleta de votación a votar. Entonces, si le echamos la culpa de los errores a todos los gobiernos por el tema mal manejo económico, por la corrupción, por la inseguridad, estamos también echándole la culpa a una sociedad que no sabe elegir. Entonces, yo considero que en este momento no hay que echarle la culpa a nadie, sino es trabajar por el bien de la ciudadanía. ¿Y cómo se trabaja? Educándolos. Lamentablemente aquí los políticos simplemente pesan y piensan en las cuotas políticas, en las cuotas de poder, en la repartición y en las pugnas de poder. Usted está haciendo una proyección de arreglo a futuro, de arreglo inmediato. Pero nuestra preocupación, nuestra situación de país no da para el tiempo, no da para tener una solución inmediata. Tiene que ser urgente. Pero entonces yo le preguntaría a usted, ¿está de acuerdo que solamente los gobiernos vengan a parchar, así como hacen con las calles, que solamente le pasan la máquina y parchan el hueco y no se dedican a ver realmente cuál es la situación de la ciudadanía? Entonces, aquí hay un tema que sí, es verdad lo que usted dice. Puede ser que en este momento más pesa el tema de la seguridad
que relativamente lo que puede votar el ciudadano a futuro. O más pesa también el tema de la economía, como el 15% del IVA tiene que afectar directamente el bolsillo del contribuyente y no pensar relativamente en qué pilares se pueden fortalecer en la siguiente proyección de la gestión general del Estado. Entonces estamos viendo que puede haber un desbalance completo, pero en este momento es cierto, tal vez tenemos que empezar a tapar huecos, pero esos huecos van a seguir otra vez, van a sobresalir y van a ser más grandes y más grandes. Y nuestra sociedad va a decir, sí, es que no estamos preparados para este momento. Tal vez no es el ¿Cuándo momento. vamos a estar preparados? Cuando empecemos a tener una clase política responsable, cuando empecemos a darle la oportunidad a la gente. ¿Cómo formamos una clase política responsable? Primero, quitándonos el modismo de la corrupción. Este modismo ha sido un daño permanente, un cáncer para no solamente la sociedad, para la política en sí. El nombre del político es una mala palabra hoy. O sea, decirle a nuestros abuelos, a nuestros padres, que vamos a incursionar en política es como ya un aviso de asesinato, una muerte inmediata. Porque lamentablemente aquí los intereses monetarios van primero que los intereses de la colectividad. Y eso es algo lamentable. Mucho se ha dicho de la corrupción en el gobierno de Correa. Existen más de 100 exfuncionarios, allegados o personas cercanas a dicho gobierno que se encuentran procesadas. Uh-huh. Sin embargo, Correa sigue afirmando que es odio. ¿Consideraría usted que los procesos que se han incoado en contra de los exfuncionarios correístas son fundamentados o es odio? Bueno, si fuera odio, entonces ¿dónde estaría la plata, por ejemplo, de los subsidios que en algún momento entregó a ciertas personas o ciertos funcionarios que hicieron con ese dinero en las hidroeléctricas? Me pregunto también qué pasó con el Aromo. Hay muchas cosas que están en el aire, pero siempre es decir que uno lo odia por sus tweets o por la forma como él se expresa o por la forma como interpreta las decisiones que hace la fiscal, pues deja mucho que desear. Entonces hay muchas cosas que en el aire están, pero que realmente nadie, tal vez por miedo, porque se maneja y se dice en el medio de que hay muchas cosas de por medio, dinero en efectivo, hay mucho poder de por medio, que le da miedo tal vez a las personas denunciar. Cuando se habla de corrupción se llega hasta el 2007. Normalmente todos los achaques, todos los dichos, todas las acusaciones de corrupción llegan hasta el 2007. Uh-huh. Entonces, ¿la corrupción es privilegio único y exclusivo o arranca con el gobierno de Correa o cree que ha sido transversal incluso a los gobiernos anteriores? No, esto ha sido históricamente. Si usted se pone a ver, bueno, yo tengo memoria desde 1995, ya tenía más o menos unos 6 años, cuando terminaba el gobierno de Sixto Durán Ballén. Usted recuerdo tanto que se hablaba de los gastos reservados del vicepresidente Dajic. Luego pasó el presidente Bucarán y el bochornoso escándalo que se vivió ese 5 de febrero de 1997, después de que tuvieron que sacarlo y nombraron al presidente del Congreso, Fabián Alarcón, como presidente, usurpando obviamente la potestad que tenía la doctora Rosalía Arteaga de ser presidenta de la República. Luego, pues, y a lo largo de la historia vimos los paquetazos económicos con Yamil Maguad derivando de la dolarización, y luego vino pues Lucio Gutiérrez y la escapada en helicóptero en el 2005. Entonces esto no puede ser visto simplemente como que un gobierno lo ha hecho. O sea, Correa pudo haber tenido la bonanza económica que tuvo en el 2011-12, pero también tuvo malos funcionarios, al mismo tiempo como tuvo los malos funcionarios los demás gobiernos. Entonces es lo que, vuelvo al punto inicial, es lo que yo decía. Si es que, por ejemplo, no sabemos escoger un buen equipo de trabajo o un buen equipo de legisladores, nunca vamos a tener lo que merecemos. ¿La corrupción es de los funcionarios menores o también tienen que ver el presidente, el vicepresidente, los asambleístas y etcétera? No quiero darle toda la culpa al presidente porque tal vez el presidente no sepa todo. Por ejemplo, en el último caso que vimos, el presidente Lasso tal vez no sabía qué hacía su cuñado. Entonces tendríamos que ver un poco también cuál es el giro del equipo del presidente de la República. Entonces allí va un punto muy importante porque uno tiene que saber qué equipo tiene. Porque lamentablemente aquí podemos feriarnos la plata y hacernos los reyes de la patria cuando acá están haciendo lo indebido y eso no está correcto. ¿Y cómo hacemos los electores para poder conocer con qué equipo va a gobernar si nunca lo publican? Es que eso debería ser. O sea, el problema aquí es que no tenemos acceso a la información.
la información es reservada porque lamentablemente es para que no, tal vez no tengan algún tipo de conflicto en temas de transición. La verdad desconozco cada uno de los equipos de trabajo que ha tenido los diferentes presidentes, cómo han manejado su tema comunicativo, pero sí sería bueno que den a la palestra pública los perfiles de cada persona. Por ejemplo, hoy en día tenemos ministros que tal vez no estén capacitados para su cargo. Por ejemplo, la ministra de Ambiente. Tal vez ella sí es muy joven. No le doy la mala fe de decir que por joven está cometiendo errores, pero tal vez necesita estar un poco más capacitada para el cargo. Tal vez no solamente el estudiar internacionalmente te masifique, como hablábamos al inicio de la entrevista, masifique las oportunidades que te puedas ganar, sino también con tu intelecto y sabiendo que es una cartera de Estado importante para el país. Entonces, para cuando uno tenga que ser o ministro, o asambleísta, o concejal, o alcalde, uno tiene que estar capacitado para su cargo. Porque si no está capacitado para su cargo, relativamente es corrupción. Eso es parte de la honestidad. Por supuesto. Ahora, usted plantea, según leí en su file de presentación, la necesidad de que los jóvenes entren a conocer los temas políticos, entren a debatir los temas políticos. ¿Cómo hacemos para que la gran mayoría, no solamente una élite, llegue a conocer y a debatir la política? Partamos del punto de que hoy, al 2024, somos aproximadamente el 32% de la población electora. ¿Quiénes son los electores? O sea, ¿quién es la población que le digo? Millennials y Centennials. Centennials ya a partir de los 16, obviamente que gestionan el tema del voto, ¿no? Entonces, esta población se ha hecho estudios que lamentablemente cuando usted va a la fila electoral, usted dice, yo voto por el que vi en TikTok, yo voto porque el vi en el Reel, yo voto porque la primera dama actual es muy bonita. Entonces no tienen una razón propia de ser, de pensar o de actuar hacia qué candidato o qué futuro quieren para su país. Y hay un problema que hay que atacar. Ese problema se llama falta de educación electoral. Y esa falta de educación electoral se tiene que hacer con gente que realmente quiera cambiar la política. ¿Y quiénes son esa gente que quiere cambiar la política? Esta generación que le digo. Porque esos 32% hay personas de un gran porcentaje que les interesa mucho no solamente abrir oportunidades, crearlas y educarlas. ¿A quiénes? A las personas que tal vez no tengan la mayor posibilidad en este mundo tan, tal vez dividido, tal vez tan fraccionado, e inclusive también de llenos de regionalismos. Porque tal vez la persona de Guayaquil no tiene las mismas oportunidades que la persona de Quito, Cuenca, Machala, Ambato. Entonces, partamos de ese punto para decir, tenemos que empezar a educar. Y estos voluntarios decidieron abrir un espacio que se llama Actúa con Democracia, el cual estoy liderando. Esta iniciativa, que es un colectivo nacional ciudadano, pretende recuperar los valores ciudadanos de la gente. Pretende también recuperar la buena honrabilidad y la honra que tiene que tener el político. Que el político no tiene que ir a la Asamblea Nacional siendo alzamanos para simplemente decir, bueno, sí, está bien. Y por debajo de la mesa le entregan $100,000. Eso está mal. Eso está muy mal. Eso tiene que ser denunciado, eso tiene que ser observado por el ciudadano. Y tenemos que aprender también a qué tipo de funcionarios estamos colocando en los puestos. ¿De qué manera están llegando ustedes a los jóvenes? No hablemos de los jóvenes como usted, que se ha preparado, que por diferentes circunstancias logró o beca o logró su familia que los mande a estudiar al exterior. ¿De qué manera está llegando usted al joven que hace la labor de repartidor? Al joven que hace la labor de ensunchador en aduana o en alguna empresa, o a la chica que hace percha en un supermercado, que está en la misma edad. ¿Cómo llegan ustedes? Primero, capacitándolos con liderazgo. Aquí, como le dije al inicio de la entrevista, hay una falta total de empatía y una falta total de creencia en sí mismo. Tenemos que ayudarles a que ellos se puedan superar. Y esa superación no solamente es hablar bonito. Esa superación es hacerlo con hechos, con acciones y circunstancias positivas para que ellos crezcan en un mercado. ¿Qué es lo que está haciendo Actúa con Democracia? Actúa con Democracia reúne a esos jóvenes profesionales y los capacita gratuitamente en temas de liderazgo, locación, o sea, todo lo que es
vocación, gestión de análisis de su, obviamente, de su perspectiva profesional y también de darle a conocer un movimiento escénico, como le digo yo, una gestión escénica dentro de cómo puede prepararse para la vida profesional. Y esto ¿por qué dice usted, tal vez dice, pero todo esto cuesta? Esto cuesta, no cuesta, porque lamentablemente vemos tal vez perdida una generación, pero que hoy vemos una oportunidad para poder mejorar, que estas personas tengan esas acciones, esas mejoras para que se puedan generar estos cambios dentro de la sociedad. Por ello, un grupo de profesionales grandes están actuando en todos los rincones del país para preparar a estos jóvenes para que sean obviamente esos agentes de cambio que necesita el Ecuador. Entonces, bajo esos puntos, bajo esas propuestas, se están llegando a cientos de jóvenes para poder cambiar realidades dentro de diferentes ciudades, inclusive en cantones pequeños. Este medio se encuentra presto para colaborar con ustedes en la difusión de la educación política, en miras y en pro de conseguir un Ecuador mejor. Le agradecemos profundamente por habernos acompañado en esta entrevista y siempre es positivo ver que la juventud se interesa por el cambio. No, a ustedes muchísimas gracias, a Revista Cascabel y a usted. Un honor nuevamente estar compartiendo micrófonos con usted y, bueno, dejar un mensaje para la juventud de que este es el momento de poder levantarnos. Creo que ya nos han fallado mucho. Es el momento de poder accionar y actuar con democracia, con el corazón y con la vida, porque nos estamos jugando un futuro para nuestros hijos y para las futuras generaciones. Y creo que es el momento de hacer algo, porque los políticos no lo van a hacer, sino es la verdadera sociedad de servicio. Así es, Juan Javier. Le agradezco nuevamente a usted por haber estado con nosotros. Estuvo con nosotros el ingeniero Juan Javier Gutiérrez Limongi, magíster especializado en ciencias empresariales, pero que quiere conseguir cambios políticos en beneficio de la juventud y del país. Gracias.